Perfecto. Es de día en Buenos Aires, es el mediodía, así que bueno, si se escucha un pequeño zumbido es el ventilador porque hace calor. Así que bueno, sin más, hoy les presento a Juan Manuel de Rosas. Sí, es un personaje ya conocido, no porque habíamos hablado de él, sino de gente que escribió sobre él y o estuvo su vida marcada por su presencia. Sin ir más lejos, la conferencia pasada hablamos de Lucio Mansilla, sobrino de Rosas, su padre y cuñado de Rosas, había luchado en la famosa batalla de Vuelta de Obligado. Entonces es muy importante ponerlo en contexto. ¿Por qué? Porque uno de los grandes temas de la literatura y la historia política del siglo XIX argentino pasa por la figura de Rosas. Es más, si recuerda las primeras conferencias que estuvimos hablando, encontramos la figura de Sarmiento en el libro. Sarmiento escribe el libro del Facundo, eh, y es un ataque, digamos, una crítica al gobierno rosista. De alguna manera es un libro muy profundo y muy lindo, pero bueno, va a ir digamos, una de sus lecturas posibles es una crítica a la barbarie encarnada por Rosas. Bueno, para empezar, este libro es de 1825, se llama, bueno, como verán, Instrucciones a los mayordomos de estancias. Mayordomos no en el sentido, si se quiere uno pensarlo como urbano, de una residencia, una villa imperial, sino como los trabajadores del campo. Recordemos que la población argentina en ese momento, la ciudad era una excepción y no la regla. Era un país, eh, eh, digamos, acostumbrado a una vida rural. No tanto su producción, digo, había ciudades, pero no en la comparación del tamaño que hay hoy. Si nos podemos pensar, digamos, hoy ya Argentina es un país netamente urbanizado. Hay muy poca población viviendo en áreas inferiores a 2.000 personas, que sería como considerada área rural. Bien, o área no urbana, digamos, para ser más precisos. Bueno, ¿qué es lo que cuenta Rosas en este libro? Primero, digamos, yo lo traigo como literatura porque es el testimonio de Rosas, digamos, de una época, como un valor de documento histórico, pero no son más, ni más que menos que instrucciones. Son cómo se debe manejar la vida en el campo, en una hacienda, digamos, en una estancia, como se usa el término rioplatense, digamos. ¿Por qué reviste el interés? Porque de alguna manera una de las críticas a la tiranía, digamos, es justamente su incapacidad de escribir, de la grafía. Siempre el tirano es como ágrafo. No tiene esta cosa, ¿por qué? Esta cosa de dejar un testimonio, porque todo termina con él, digamos, con él el diluvio, digamos. Luego de él el diluvio, no hay nada más. Entonces, no hay sentido de trascendencia. Bueno, Rosas se, en este libro lo utilizo, lo pienso yo, reflexiono con este libro, que hay algo más, que Rosas no solamente era aquel líder, sino que también dejaba algunas instrucciones escritas plasmadas en el papel. Eh, Importante, tengo otros libros para acompañar la exposición de hoy, porque este me parece que se va a ver un poco rápido, justamente porque son indicaciones, no hay algo de una gran reflexión teórica, sino es como, bueno, cómo manejar una estancia. Digamos, voy a reponer algunas cosas porque yo tampoco sé cómo manejar una estancia. Paso a presentar los libros que también vamos a trabajar el día de hoy. Es el Archivo Americano y el Espíritu de la Prensa del Mundo, que son una serie de escritos, recopilaciones de Pedro de Angelis, el intelectual del rosismo. Rosas lo contrata, trabaja junto en el gobierno rosista en la parte de la prensa. Prensa, entendamos esto como, sería como el grupo mediático, digamos, los que pueden comunicar ideas. Y después tenemos, que es muy importante, Historia de la Confederación Argentina, de Adolfo Saldías, uno de los padres de la historia argentina, de la reflexión sobre la historia argentina, y una mirada un poco más, si quiere, descolocante. Entonces descolocante en términos con la historia liberal, con la historia tradicional de Argentina. La mirada que dan los historiadores tradicionales de la Argentina. Más o menos para darle un bosquejo a la vida de Rosas. Como del principio al fin. Bueno, lo que tenemos para decir es que Rosas nace en 1793 en Buenos Aires y va a fallecer en 1877 en la ciudad inglesa de Southampton. A lo largo de su vida logró ser, si bien se mantuvo al margen del movimiento revolucionario de 1810, que arranca en 1810 y culmina con las batallas de libertad en 1824,
no estuvo ajeno del todo en la política, sino que en su formación termina influyendo en los destinos del país, siendo gobernador de la provincia de Buenos Aires, con la suma del poder público, en 2 ocasiones, del 29 al 32, del 35 al 52. Perdón, esto todo es 1008, ¿no? 1829, 1832, y de 1835 a 1852. Y también asume la representación del resto de las provincias argentinas, la representación política, digamos. Fue el encargado de llevar las relaciones diplomáticas de la Confederación Argentina. Por ahí en la historia rusa no hay un paralelismo de esta manera, pero digamos, cada vez que uno habla de provincias, el término más correcto para usar en la traducción como en Rusia sería como el oblast, digamos. Pero en esto no es como sería esto la Confederación Argentina sería la Confederación de Oblast. En nuestro caso, mucho más homogéneo étnicamente, digamos, porque sé que en Rusia están las repúblicas autónomas, bueno, no, esto es considerando toda la herencia hispánica de pueblos originarios, afrodescendientes, etc. Pero esto todo bastante homogéneo. Bien, es interesante, yo no leo prólogos, pero esta vez lo leí porque el libro era cortito y por ahí lo meditaba. Y ella también, nuevamente, hace un raconto, Pedro de Ángeles, ¿no? Dice, por grande que sea el peligro de un escritor al bosquejar la vida de un hombre sentado en la primera silla del Estado, no hemos trepidado en arrostrarlo, considerando esta tarea no como un homenaje al mérito de un individuo, sino como un servicio hecho a la causa pública. Digamos, se pone en peligro. Si yo al escribir de Rosas tengo un problema. ¿Por qué? Por sus detractores tienen el poder. Digamos. Porque, también porque el poder mismo, por ahí el poder, las personas que ocupan el poder, no les gusta ser retratadas. No buscan cierto anonimato. Bueno, en este caso, porque la relación era bastante buena entre ambos. Ojo, acá no se lo resalta por sus cualidades, eso es interesante, ¿no? Nuevamente la idea de trascendencia, no es por sus condiciones individuales, sino como servicio a la causa pública. Uno se queda pensando, bueno, no es lo que yo puedo aportar en mi expertise, sea el trabajo, sea ayudando a la reflexión en algún ámbito familiar, de amigos, en la prensa, sino justamente Rosa se encarga, vamos a enseñar sus virtudes como hombre público. Eso es muy interesante. Bueno, cuenta el nacimiento de Rosas. Empieza a contar las transformaciones de la Argentina con la Revolución. Dice que me parece que el gran problema que ciñe la época rosista, aunque sea de alguna manera superficial, es la idea de orden. Que el orden no permite el crecimiento, digamos. El orden está el desorden, en su contrapartida del orden, el orden es lo que sustenta la vida de la sociedad, digamos. Salvando paralelismos más que obvios, digamos, en sociedades más tradicionales, pienso, más antiguos también, el orden es una pieza fundamental, digamos, en la vida de todo, digamos, pero este orden, no solo es un orden político, se refleja en el resto de los órdenes de la vida, que se pueda trabajar, que no haya incursiones de los pueblos originarios, que las relaciones de trabajo sean al mismo tiempo justas, digo, un equilibrio interesante en lo que sería las relaciones capitalistas, esto es empleado-empleador, con un trato especial, un arte, ahí eso se desprende por ahí de este libro también, un arte de mandar, de gobernar. Ojo, paréntesis, gobernar una estancia no es lo mismo que gobernar un país, sin ninguna duda. Esos serían los achaques que le hacen a Rosa, digamos, vos querés manejar al país como una estancia. Y no es así, es un ataque por ahí liberal, también producto de la intelectualidad abstracta, digo. Es fácil criticar eso, digamos, sería como, usted quiere manejar, tiene esas formas de dueño de estancia sobre el país que es mucho más complejo. Bueno, con esta lectura lo que puedo decir de Rosas es que no es gobernar como una estancia, es saber tratar a las personas. El arte de gobernar pasa por saber tratar a los elementos de la sociedad, dispersos de una sociedad. Dispersos pueden estar, pueden estar en el mismo lugar, pero dispersos en cuanto a trabajadores, propietarios, comerciantes. Bueno, de eso se trata. A duras penas y con mi humilde opinión, digamos, explicando esto.
Eh, Acá dice, en este hay algo que le llama atención a De Angelis, ¿no? Dice, en medio del espíritu de insubordinación que se había manifestado en todas las clases, por la insuficiencia de las leyes, la debilidad o la tolerancia de los magistrados, solo existía en la provincia una autoridad que fuese respetada, y que sin embargo no emanaba de ningún poder, y era la de Juan Manuel de Rosas. O sea, por fuera de la política, los canales tradicionales de representación, todo esto que digamos, cuando yo hablo de política, de institucionalidad, en esta conferencia, pensémoslo con comillas. Digo, no estamos hablando del Estado Nacional moderno como lo podemos conocer hoy o a partir de la segunda mitad del siglo XIX. No, no, pensémoslo en algo que se está viendo, pero esto los políticos que van a viva voz, discuten a viva voz en la asamblea, en este caso en la legislatura, y se ganan las pasiones de los votos de los individuos en la calle, digamos. A eso es lo que voy. Bueno, Rosa, esto, una legitimidad que escapa, una legitimidad popular, pero no popular en el sentido humilde, sino popular en el sentido de como la plebe romana. Va por otro carril, va por otro andamiaje, otra lógica. Digo, se sienten identificados. Un colectivo bastante grande, no solo los peones, los trabajadores, sino un colectivo más grande. Desde que se había resuelto a vivir en sus tierras, había sentido la necesidad de granjearse el afecto de los habitantes del campo, sobre los cuales había tomado cierto ascendiente. Participando de sus trabajos, mezclándose en sus diversiones, auxiliándose en sus desgracias, mostrándose, en fin, justo, humano y compasivo con todos. Su casa se convirtió en asilo para los desvalidos. Bueno, esto, ser el pueblo. Digamos, hay un viaje, hay una inmersión de Rosas de dueño de estancia a vivir como uno más. A vivir y sentir como su pueblo. Esto es muy interesante en la teoría política argentina. El peronismo va a retomar esta idea, ¿no? Digamos, de ser del pueblo. Decía Perón medio jocosamente que un peronista puede tener un montón de males, menos no haber salido del pueblo. ¿Por qué? Porque es comprender el sustrato donde se emanan las cosas, digamos, la base. Pero no la base marxista pensando en una superestructura, no, sino el vivir y sentir de la gente común, los trabajadores. No solo los trabajadores, sino también los estancieros, los hacendados. Bueno, esto porque me parece que igual la primera parte de la introducción es excelente. Parece que las tengo que leer más seguido. Sigo. Voy a saltar un poco más de estas porque me parece. Bueno, leo esta porque si no me extiendo mucho más. Dice justamente conflicto con los indios, digamos, la frontera, los pueblos originarios no estaba sellada. Entonces, ¿qué pasa? Había excursiones, numerosas excursiones que iban y sacaban ganado. Y secuestraban, vamos a denominar, cristianos. Dice, bueno, ¿cuál fue el consejo de Rosa? ¿Vamos a exterminarlos? No. Dice, vamos a invitarlos a vivir con nosotros. Dice, el gobierno dice que acepta, dice, el señor Rosas, miembro de la comisión encargada de proyectar un nuevo deslinde, opinó que se debía tratar a los indios para pacificarlos y atraerlos a nuestras estancias. El gobierno adoptó este consejo, a pesar que le parece difícil en su ejecución, no concibiendo cómo se llevarían en efecto dos operaciones tan incompatibles, a saber, ocupar los terrenos de los indios y solicitar su alianza. Efectivamente, solo el señor Rosas, por su genio creador y por el grande influjo que tenía sobre aquellas tribus, pudo encargarse de tal empresa tan gigantesca. Siempre se trató de sojuzgar a los indios, mas por la primera vez se pensó en colonizarlos, y el resultado de este plan excedió todas las esperanzas. Conducidos los indios por los caciques, se transportaban a nuestras estancias y chacras, donde se ocupaban de labrar la tierra, errar o apartar ganado, en cazar nutrias, en hacer ladrillo. Un signo de la civilización, de la urbanización, el ladrillo, para construir casas. Las mujeres trasquilaban ovejas, hilaban, tejían jergas y abandonaban su natural pereza para participar en las faenas de la vida colectiva y laboriosa. Bueno, o si no me extiendo un poco más. Digamos, hay un proceso civil, digamos, no quiero ser como fuerte, no quiero ser fuerte con la palabra, pero el término civilizatorio, miren esto. Hay también una cultura del encuentro, hay una ecumene de alguna manera. Hay una sociedad en su mayor parte europea, o si se quiere,
europea, mestiza, criolla, que invita a los pueblos originarios a trabajar. Está bien, bueno, uno dirá, es una posición subordinada, los estancieros siguen ganando plata. Sí, 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 pero elimina el conflicto. Una resolución práctica e incluye en la sociedad. Donde sé que cómo hace la descarga de autoridad que hace la jerarquía que marca De Angelis, ¿no? En primer momento es la comisión. Rosas participaba en la comisión. Rosas eh, presenta esta idea, es aceptada. Los indios son guiados por los caciques. O sea, hay un diálogo también entre pueblos, o sea, la convivencia de un nuevo pueblo y el diálogo entre Rosas y los líderes. Digamos, de iguales. Bueno, y vamos con los consejos, dice. Bien, esto es para mí fundamental. Dice, lo primero que debe hacer a su llegada, cuando uno llega, digamos, a sus ayudantes, es esto, ¿no? A una estancia, todo ayudante es ver en persona el estado de las haciendas, bajo todo respeto. Si ellas están cuidadas y ordenadas bajo las formas que saben que tengo prevenidas, y sin embargo se detallarán enseguida para su más exacto cumplimiento, cuidando escrupulosamente de no fiarse de lo que le digan ni de lo que oigan a los capataces, pues él en persona debe verlo todo con sus ojos y desengañarse de su completa y entera satisfacción. De vuelta, es esto, es ir al lugar, a la experiencia práctica. No que, digo, en esto no hay una teorización, pues son los capataces, pero a uno le pueden, como decimos nosotros, endulzar el oído y decir, bueno, sí está todo bien. No, no, tiene que ir a revisar, a constatar con sus propios ojos, conocer. Hay una, digamos, yo por ahí lo exagero de alguna manera, pero me parece interesante estos principios de realismo epistemológico, es ir y ver, comprobar, constatar con los sentidos vos, no lo que dice el otro. Ver el objeto en su estado, no en la mediado por otro. Me parece fundamental. Esto de cómo yo lo he decretado. De vuelta a Rosas, delega ese poder, pero una delegación funcional, digamos. Por la seguridad de la quinta, dice, todas las noches debe un peón por... Bueno, perdón, pues me he repetido. Todas las noches debe haber un peón, una noche y unas otras. Recorrer la quinta y dar 2 vueltas, una por dentro y otra por fuera. Para esto debe llevar a los perros, y el que no lo siga se lo llevará con una huasca. El perro que no siga, a pesar de poner los medios para ello, se le matará. La vuelta debe darse unas noches más tarde y otras más temprano, y 2 veces en el mes se dará a la medianoche, que es la mejor hora para hallar los bichos malos. El capataz debe de cuando en cuando espiar al que da una vuelta. Importante. Bueno, acá también entra la discusión, de alguna manera, en realidad no es que entra, pero puede estar en diálogo con un montón de literatura acerca de la esencia del ser humano, ¿no? Podemos tener la rama más presentada por Maquiavelo, de alguna manera, que es como, bueno, el hombre es malo por naturaleza, entonces tenemos que, mediante el terror, del amor o el terror, dice que es mejor ser amado o respetado, dice, amado o temido, dice Maquiavelo, dice es mejor ser temido, digamos. O la respuesta rousseauiana, que el hombre es bueno por naturaleza, pero la sociedad lo corrompe. Hay una tercera, en mi humilde opinión, también traída por el peronismo, dice los hombres son buenos, pero vigilados son mejores. En este caso también Rosa lo explica, digamos, con la literatura práctica. No vaya a ser que el peón se esté haciendo el dormido. Entonces el capataz debe ir y revisarlo. Es interesante, de vuelta. Es un conocimiento práctico del estar, de esto, de la observación rutinaria de los hechos. Hay cosas que uno por ahí lo da por sentado. Uno vive en una gran ciudad, digo, yo vivo en una gran ciudad casi tan grande como Moscú, digamos, y uno piensa, y hay cosas que las va perdiendo. A ver, ¿cómo puedo decir? Las distintas, cómo se posiciona el sol en las distintas partes del año, por ejemplo, cómo tiene que ver eso con el crecimiento de las plantas, digo, esto, etcétera, digo, puede ser cualquier ejemplo. O, bueno, uno también se puede dar cuenta por pequeños gestos. No cada uno lo sabe, digamos, pero que por ahí la vida moderna nos aleja de eso, de esa intuición práctica. Decir, no, ¿qué pasó? No, bueno, esto de perderse en la jungla del cemento muchas veces es más, trae más cosas, no solo trae beneficios, quiero decir, de las materiales, sino también
alguna pérdida de esa astucia, digamos, esa astucia práctica. Dice, también la calidad de los capataces, todo tiene que estar ordenado. Bueno, acá en el medio ha hablado de cómo deben atarse los caballos, el cuidado de las casas, los loros, los tejados, etc. Dice, los capataces de las haciendas deben ser madrugadores, es decir, se tienen que levantar temprano, y no dormilones. Un capataz que no sea madrugador no sirve para dar razón. Es preciso observar si madrugan y si cumplen con mis encargos. Deben levantarse en verano, otoño y primavera, poco antes de venir el día, para tener tiempo de despertar a su gente, hacer ensillar a todos y luego tomar mate y estar listos para salir del campo a la clara. Importantísimo. Distintos eventos, ¿no? Levantarse, despertar a su gente, puede ser la familia o el resto de la peonada, ¿no? Tomar mate. La bebida tradicional del Río de la Plata. Y me animo a decir de la Argentina toda. O sea, lo mío lo digo a confirmar, digamos, confirmo que es la Argentina toda. El mate como símbolo de inicio, ¿no? Y compartir. Es interesante también porque el mate su brebaje se sirve caliente, es una infusión, como un té, digamos, distinto mecanismo, pero infusión al fin, que se sirve caliente. Salvo en el Paraguay, que es tereré, que lo hacen frío, con agua fría. Dice, en invierno debe andarse mucho antes del día, pero no saldrán al campo hasta que no aclare bien. En cuanto aclare, ya deben salir. Si hay niebla, no saldrán hasta que se quite. Y en el acto de irse quitando, ya saldrán. En tanto no se quite la niebla, los entretendrán los peones en lo que haya que hacer en las casas, y si es que no hay, y si no, los harán reparar las huascas y defectos que tengan sus recados. Bueno, siempre hay que hacer. Digo, acá hay una economía en el sentido aristotélico, ¿no? La economía del hogar. Koinomía en griego, ¿no? Es administración del oikos, de lo común. Perdón, como digamos, de la unidad eh, productiva griega, ¿no? Bueno, en vez de, si bien hay presencia de esclavitud en esto, todavía en estos tiempos, muy, muy mellada ya la esclavitud está en decadencia. Bueno, es eso, siempre tiene que haber eh, cierto trabajo, nadie puede estar descansando. No, digamos, no son relaciones de explotación directamente todo el tiempo haciendo algo, sino para exprimirlos lo más posible, sino que, bueno, para crear una disciplina en este entorno. Bien. Pues hay un montón que son algunas frases que son cortitos, por ahí no tiene nada que ver a priori, pero parecen muy interesantes. Ahora sobre las yeguas, la metación de los de las caballos hembra. Bien. Dice, por ejemplo, todo animal ajeno, sea caballo o vaca, o lo que fuere, no debe usarse ni ensillarse, ni por chanza. El peón o capataz que ensille un caballo ajeno o haga uso de un animal ajeno, sea de la clase que fuere, comete un delito tan grande que no pagará con nada absolutamente. Y en este caso de cometer ese delito, será penado con echarlo en el momento de las haciendas de mi cargo y además será castigado según lo merezca. ¿Por qué esto? Porque hay que establecer la buena voluntad entre los estancieros. Si por A o por B puede ser la necesidad o puede ser también la viveza, la picardía de tomar un animal que no me pertenece, puedo generar un problema con mi vecino. Pensémoslo que en esta época hay una carencia también, no hay, digo, en el sentido de una distribución de la propiedad mediante alambrados, por ejemplo. Está todo en ciernes, de alguna manera. Entonces los animales andan dispersos, sobre todo la cría de ganado es la cría de ganado cimarrón. Esto es, cuando los españoles llegaron con vacas, y las vacas escaparon por la inmensidad de la pampa, y empezaron a reproducirse dadas las buenas condiciones del terreno. Había un montón de vacas. Entonces, bueno, hay que marcarlas, la forma de marcarlas para delimitar cada uno la propiedad de los hacendados, digamos. Es eso, no hay una cría selectiva, va a empezar a ver ahora, Rosa lo va a empezar a introducir, ¿no? Bien. Esto es importante, ¿no? Las manutenciones. Las manutenciones en todas las estancias se dan de novillo.
buena carne, carne joven, digamos. Y la falta de novillos gordos se matarán vacas. Para traerse res debe traerse el novillo más gordo y a la falta de novillo gordo se traerá la vaca más gorda, procurando siempre que se pueda que no esté preñada. Y si está parida, se procurará que la cría ya sea grande, el estado de no morirse. Cuando el ganado se recoge por la tarde, debe traerse la res y a la tarde y dormir encerrado para carnearse al amanecer. Cuando se recoge a la mañana, debe traerse después el ganado, debe traerse después que el ganado se pare, y entonces no hay que encerrarla sino matarla cuando llegue a las casas. Bueno, no, esto, el alimento, hay como un pacto tácito. El alimento, el novillo, la carne joven. Eh, Hoy en día muy codiciada, digamos, pues más tierna que la carne más, de las vacas más viejas. Dice las raciones, esto me llamó mucha atención. Se darán los lunes. A los peones se les dará yerba. He dejado arreglado. A los esclavos se les dará plata, tabaco, papel y jabón. Según también he dejado dicho. Bueno, esta es la diferencia. La alimentación y yerba para los empleados no esclavos, y para los esclavos todo lo necesario para su manutención. Plata también, por la institución del pecunio, para poder guardar y en su momento por ahí pagar su libertad. Bueno, sigo un poquito más y pasamos con los otros libros que me parecen muy interesantes también. Organización del lugar. Muy interesante porque es muy, digamos, hay cosas muy inteligentes. Digo, que no escapan tampoco a la razón, a una razón, ¿cómo se puede decir? Hay un conocimiento que no se aprende en la universidad, digamos, porque al mismo tiempo es sencillo, pero está sistematizado de una manera que lo hace aún más interesante, ¿no? Dice, por ejemplo, las basuras. No debe haber ninguna sino un lugar destinado para echarla. Mucho menos debe haber huesos desparramados. La basura, pues que resulta de la cocina, debe diariamente echarse en el basurero. Sobre todo debe haber gran cuidado porque la basura y la inmundicia es el aliciente para la cría de ratones. Y porque los hombres no deben vivir entre la basura. Repito que tampoco deben consentirse huesos ni huesitos. Desparramado, todo debe ir al basurero. Esto también es muy interesante porque dice sobre los perros. Ojo, esto es muy interesante. ¿Por qué es interesante? Porque empieza a notar, se revela a través de estas órdenes, estas indicaciones, digamos. Uno dice indicaciones, pero en realidad es una orden. Acá no es, bueno, si querés lo puedes hacer. Digo. Tiene un tono imperativo, pero no de manera exaltada, no lo está diciendo directamente, no es un reto, sino hay una insistencia obligatoria, digamos. Porque, porque es interesante, porque empieza a hablar de la cría del ganado, de los perros, y en general de los animales, cómo deben estos reproducirse, ¿no? Dice, los cucos no vale para nada en referencia a los perros, y por eso ni rastro quiero de ellos. Debe haber solamente perros buenos para los ratones y bichos, y que el que nos sirve se matará. Los perros que debe haber en cada estancia serán 12 en las estancias principales, y 6 en cada puesto. Repito que se trata de conservar los buenos y de ningún modo se tendrá perros inútiles. En San Martín, una estancia de San Martín, los perros hijos de China y de Choco y el Picasso se dejarán para casta. Cuando China se caliente, se atará y no se dejará encastar, sino con estos dos perros. No habrá más perros cojudos que estos dos. Digamos, los perros más valientes son los que pueden, los que tienen el derecho a dejar descendencia, dice. Los perros que no sirven para nada, más que para comer la carne, que vale plata, escarbar las plantas y ocupar lugar en la cocina. Digamos, perros inútiles, lamentablemente, no se aceptan. Esto de los gatos también es muy interesante como remedio frente a las ratas, ¿no? Debe haber capones en cada estancia hasta 12, y 2 gatas mansas y 1 cojudo. De ningún modo habrá más cojudos ni más hembras. En el cuarto donde se noten lauchas o ratones, se encerrarán los gatos, se les pondrá agua solamente, y en breve se notará que se acaban los ratones. Para caparlos, no hay más que caparlos como otro animal. Bueno, también, de alguna manera, en mi casa particularmente hay presencia de gatos. Mi hermana tiene como mascota 3 gatos. Marca eso, digo, es muy importante en campañas de zoonosis la castración. Bueno, Rosa ya está dando por entendido. Debe ser, uno piensa en los sonidos molestos de los gatos en el celo. Que uno asusta, de verdad asusta. Entonces dice, bueno, hay que castrarlos a los gatos.
salvo este macho que está encargado, el más valiente, el más cojudo, para la reproducción. Como se ven, hay una línea de administración del hogar, que no es azarosa, no es un capricho, no es que, bueno, sí, sí, vamos a ver, me gusta este gato y vamos a tenerlo, no, sino que parte de una profunda, bueno, un cierto conocimiento para mí profundo de las cosas, de la materia. Digo, quiero decir materia a los peones, a los animales domésticos, etc. Hay una idea de organización que no parte, no es una entelequia, no es que viene, Rosas pensó la estancia y después la puso en práctica. El camino inverso, Rosas vive en la estancia para poner en práctica un modelo nuevo. Ojo con el modelo nuevo, porque uno puede decir que es interesante y también es sumamente discutible. Uno puede pensar y decir, bueno, ponemos un modelo nuevo que fuerce las costumbres de los habitantes y si genere cierta rapidez. En cambio, puede ser novedoso y partir del mismo análisis de esa realidad. Entonces no se ve como imposición, sino se ve como un desarrollo natural. Adentro de esto, pues puede haber una diferencia, sobre todo, esto lo pienso en relación a los movimientos que se creen vanguardistas, tanto en política, en literatura, lo que sea, digamos. Se desprenden justamente del sustrato que les da origen y bueno, y se ponen en una torre de cristal, en un pedestal. Bueno, cosas al revés, digamos. Bueno, sí, por ahí sí estaba en un pedestal, pero hizo todo el camino. Hizo todo ese derrotero que lo lleva así a conocer esto que lo que está hablando. Está bien, de vuelta, no fue a la universidad, no había, digamos. Pero este conocimiento, esta, uno diría más en términos contemporáneos, gestión, pero en realidad puede ser una administración, o hasta se podría comparar de alguna manera, muy tirado los pelos, o si Rosas hubiera dejado más anotaciones, sobre todo con el castigo, el poder de castigo, es la biopolítica, una proto-biopolítica. ¿Cómo debe estar ordenado el campo? Si uno lo puede, la hacienda, si uno extrapola esto, de lo que los trabajadores no pueden estar ociosos durante la mañana, en la jornada de trabajo, no es, digamos, el taylorismo como forma de, perdón, y la producción en serie, digamos, de Ford, el Fordismo, no estaría, digamos, sería como una corriente ultra evolucionada de lo que está planteando Rosas, digamos. No puede haber tiempo muerto. Bueno, eso lo trabajaba Rosas y las industrias tayloristas en Inglaterra. El cronometrar el tiempo. Digo, Rosas no está con el cronómetro. Hay otro tiempo. Pero bueno. Tienes esta pausa para pensar esto justamente de Rosas, la idea de de salida, ¿no? De este mundo rural, de hecho yo corrí el libro, de este mundo rural a la vía pública, a la vida pública. Es un ida y vuelta. Pensaba, ayer cuando leía un poco más o reflexionaba sobre esto, pensaba en Rosas como una trinidad, digamos, como líder político, como líder militar y como hombre del pueblo. Pero en ese sentido, está bien, en ese sentido holístico, no es popular, digamos, no es de una parte, sino de un todo. Rosas, por lo que vemos, por la lectura que estoy dando, o que quiero dar, es justamente, no hay nada librado al azar, no es una parte del pueblo, sino que trata de resumir el pueblo todo. Hay una construcción que, que es superadora en ese sentido. Muy característico también en la teoría política argentina. Eso, la figura del pueblo es central en ese momento, ahora, siempre. Bien, ¿qué pasa? Bueno, acá tenemos otro, el archivo americano que escribe De Angelis. Es interesante porque siempre se lo pondera a Rosas. Se lo pondera, lógicamente, de una manera positiva. Y lo que busca es exaltar su figura. Exaltar su figura tratando, bueno, de contradecir, ¿no? O un término que darían hoy muchos intelectuales académicos, dar la batalla cultural. De esta discusión por cómo fueron o cómo es la mejor interpretación de los hechos históricos. Es preciso hablar del fin de la guerra de Brasil, que enfrenta a la Argentina, las Provincias Unidas del Río de la Plata, barra Argentina, contra el Imperio de Brasil. Que si bien se dieron grandes victorias militares, por ejemplo, en la batalla de Ituzaingó, y en el Juncal, esto es, el Juncal es por la Marina de Guerra, en La Paz se pierden esos logros militares, ¿no?
vuelven batallones victoriosos mal pagos de la guerra del Brasil, y el 1 de diciembre de 1828 se produce una revolución que derroca al gobernador Dorrego, gobernador de la provincia de Buenos Aires, y va a terminar su posterior funcionamiento en manos de Lavalle. ¿Qué tiene que ver con esto con Rosas? Rosas se prepara para la vida pública. Rosas entra como el vengador de Dorrego en la vida pública. Acá De Angeli sostiene, es interesantísimo. Siempre hay una ponderación como trata de ser lo más simulada posible, ¿no? Y termina siendo lo más abierto posible. Pero es muy interesante. En este archivo, a ver. Bien. Bien, hay bueno, acá se va a ver, perdónenme, la gran diferencia, la gran ruptura que va a marcar también la primera mitad del siglo XIX en Argentina, que es la diferencia entre unitarios y federales. Los federales buscan una federación, valga su nombre, entre las provincias, digamos. Las provincias conserven cierta parte de su autonomía, pero otras son delegadas de su poder originario, es delegado a un gobierno central, al gobierno federal. En cambio, los unitarios justamente sostienen una república centralizada sin participación de las autonomías provinciales. Eso a grandes rasgos. Lo que sí hay una visión también completamente distinta de país, de sujeto, y de país, de sujeto, como también de la religión, por ejemplo. Los federales son abiertamente católicos, el pueblo es católico en su mayoría en Argentina, y los unitarios son más asociados a ideas foráneas, no en cuanto a la religión, sino también como doctos en ideas extranjeras, lo que se genera cierta alarma siempre en la federación. Entonces siempre el lema va a ser mueren los salvajes e inmundos unitarios. Bueno, dice, sobre el gobierno, ¿no? En la reforma del clero en el gobierno de Rivadavia, previo al de Dorrego. Una idea tan pura, una conducta ejemplar, servicios tan desinteresados, no fueron bastantes para liberar la persecución de los regulares y al gobierno. Y el gobierno, que proclamaba la libertad de conciencia, se empeñó en socavar los cimientos de la religión del país. Un libelo inmundo titulado la novela, fabricado en las mismas oficinas del Estado, fue arrojado al público para justificar la reforma religiosa, haciendo pasar a los claustrales por hombres encargados de vicios e indignos por consiguientemente del respeto que tributaban los fieles. Muy interesante, ¿no? Pensar los unitarios con una idea también contraria a la religión católica. Otro fragmento. Bueno. Rosas en este sentido, bueno, volviendo, fin de la guerra de Brasil, Dorrego no llega a un pacto con las tropas de Lavalle y decide presentar la batalla que luego va a ser fusilado. Dice, ¿no? Rosas le aconseja no ir, porque conoce el terreno. Está de vuelta. Rosas no es un tipo que deja nada librado al azar. Conoce por dónde moverse. Dice, bueno, vamos a juntar en vez de un ejército de fila, un ejército de milicias. Gente que se une, porta su vida y su arma en la lucha de un ideal. Entonces podemos ver ahí Rosas estratega. Organiza un ejército, lo improvisa. En una táctica y una estrategia. Defender, o sea, la táctica es retirarse, armarse y atacar. No es ir a buscar a un enemigo que sabemos que es superior. Marqué que discurso importante. Leo. Ahí está. Bueno, Dorrego va, ¿no? Va, enfrenta a Lavalle y pierde. Dice, eran muchos que concurrían, pero faltaban las armas. Convenía pues adoptar el plan de campaña que evitase los encuentros. Esto nadie quiere enfrentarse. Lejos de buscarlos. Este fue el consejo del general Rosas, cuyos profundos conocimientos del terreno y el espíritu de las milicias daban el carácter de infalibilidad a sus palabras. Ojo, no erra, no se equivoca, pero no porque tenga la verdad, sino que la verdad fue un proceso que estaba ahí. Digamos, fue tomada, fue racionalizada de los mismos datos que da la realidad, ¿no? Profundo conocedor de cimientos del terreno y del espíritu de las milicias. También es interesante, porque habla de dos elementos
totalmente distintos. La materialidad, los elementos de la naturaleza, el terreno. Y otra cosa muy distinta, el alma humana, el alma de las milicias. Él sabe manejar, o sea, doma los elementos por el conocimiento, pero gana almas porque los conoce. Ahí me parece que tiene un punto muy interesante, que lo deslinda así más allá de como lo pomposo que suena, me parece que es muy interesante. Pero el señor Dorrego, impaciente de vengar el ultraje que había recibido, con ánimo deliberado y tranquilo, aceptó de pie firme el combate que venía a desafiarle de Lavalle. Sucedió lo que el general Rosas había pronosticado: el valor no basta para triunfar sobre sus enemigos, y los que pelearon en Navarro no pusieron más armas que su arrojo, no pusieron más armas que su arrojo a los amotinados. De vuelta, Rosas les pronostica la derrota de Dorrego. Dice, bueno. Y de esta manera, bueno, esta afrenta, digamos, este ataque de Dorrego, la muerte de Dorrego, hace saltar al campo federal y motiva la participación, la entrada definitiva de Rosas en política. Digamos, de alguna manera ya los mecanismos no garantizaban, los mecanismos institucionales de aquella época no garantizaban el desenvolvimiento de la hacienda rosista. Digo, en el sentido complejo de la vida, no solo económico, no es bueno, está bien, voy porque estoy poniendo plata. Sí, hay algo, creo que posiblemente haya algo de eso, pero sino también de cómo esto organizar para poder establecer cierto nivel de vida, ¿no? Dice, el general Rosas no deja pasar ninguna ocasión sin inculcar el amor a la paz y la concordia. ¿Quién mejor que él sabía lo que importaba vivir en sosiego? Esto, en felicidad, sin que nada turbe, que siga la recta natural, el devenir de las cosas, ¿no? Su única misión era ver afianzado el orden público, para entregarse con seguridad al cuidado de su familia y sus valiosos intereses. La carga pública acá aparece no como un bien, aparece como una carga. Justamente, esta frase es bastante elocuente. No dice, nada había sacado nada había sacado de su grandes sacrificios para la felicidad de su patria. Todos los, perdón, un poco antes. Su única misión era haber afianzado el orden público, es construir un orden para poder retirarse. ¿A dónde? A la familia, al cuidado de su familia y los valiosos intereses. Nadie había sacado sus grandes sacrificios para la felicidad de su patria. Todos sus servicios habían sido gratuitos y muchas veces había cargado con ingentes gastos a las empresas patrióticas que habían encabezado, menoscabando su propia fortuna. No solo, bueno, hoy que suena bastante como gracioso puede ser en cualquier escena política. Muchos políticos, diría Weber, el político que vive en la política, se entrega a la política y que vive de la política. Bueno, justamente acá Rosa dice Angelis, Rosa se mete en política y pierde plata. O sea, justamente ¿para qué? Para afianzar un orden que permita el desenvolvimiento, el sosiego, la vida armónica. Ojo, no tomar esto como que podría ser tomado, y en cierto punto muy interesante la discusión, el plantear un país netamente, si quiere, agropecuario, despojado de la vida, ¿no? Digo, de la vida industrial, de la vida más dinámica, sino estar más relajado. Digamos, el sosiego, saber lo que es el sosiego, tener su tiempo para trabajar, para descansar, para cultivar, o en este caso, arreglar el ganado. Bueno, entonces es una felicidad de lo simple. Eso por ahí también es interesante, como el límite histórico de Rosas, si se quiere uno poniéndose en una postura más marxista. Dice, perdón, no es eso. Pensé que había más, pero disculpen. Sigo, ¿no? Bueno, Rosas definitivamente derrota a Lavalle y Lavalle huye para el interior del país, donde termina muriendo en la frontera con Bolivia. Al margen de esto, hay otro levantamiento unitario al mando del general Paz, que mantiene una política despiadada de ejecuciones. Nuevamente va a ser juzgado, pero no va a ser asesinado. De hecho, si uno el gran castigo de General Paz es vivir dentro de los confines de la ciudad de Buenos Aires. Por eso la ciudad, la avenida, en este caso autopista que cerca a la ciudad de Buenos Aires, se llama la Avenida General Paz, evocando que es el límite, digamos, como el límite entre la ciudad autónoma de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires. Podemos decir como
la ciudad federal de Moscú y el distrito que el Oblast, no recuerdo bien si se habla de Moscú, pero el Oblast que la rodea. Para que se entienda, si no, uno vive cerca de capital, entonces sabe más o menos cómo es eso. Interesante. Rosas abandona, que fue para 1833, 1833, abandona el gobierno por esta no renovación de las facultades extraordinarias, perdón, y la suma del poder público, que es que Rosas se convierta al mismo tiempo en poder ejecutivo, legislativo y judicial. No lo vean, ojo, más allá que uno puede pensar que es algún tipo de absolutismo, pienso también como como un gran dispensador, como, esto sí, como una vía más en la estancia, ¿no? Como una sola voz que ordene, no varias, no la multiplicidad. Imagínense, sí, eso por ahí, en eso también, digo, hay marcas de la vida rural, de la vida de la estancia en el discurso rosista. Como también, como la concepción de la política, ¿no? Esto, bueno, muchas voces hacen demasiado ruido, chocan. Y es interesante también. Uno no, cuando se dan muchas órdenes no se ve sin ninguna, por ejemplo. Bueno, hace esta exclusión para frenar los malones y al mismo tiempo, de las exclusiones de los pueblos originarios, al mismo tiempo asegurar el suministro de sal, tan importante para la industria del saladero, que hablamos la otra vez con Mansilla, digamos. Esto es agarrar la carne, cortarla, ponerle sal y conservarla y exportarla a países esclavistas como Brasil, para los esclavos. Dice, bueno, dice, compañeros de armas, llegó este día en que reunido el poder de los cristianos de una y otra banda de la cordillera de los Andes, dome al fin a los bárbaros vagabundos, o los confine a las ingratas regiones del polo. Desde entonces quedarán abiertas nuevas vías de comercio y la actividad inteligente de riquezas no conocidas, bienes no sospechados que la naturaleza guarda en los ríos, en las montañas colosales de nuestra tierra afortunada. Un esfuerzo más y nuestros hijos, nuestros padres, nuestras esposas volarán a abrazarnos alborozados, con la idea de vivir tranquilos con nosotros en nuestros hogares, con la posición de un bienestar no imaginado que podrá transmitir seguros de la posteridad. 2 o 3 meses del invierno de las orillas del río Negro y el abrigo de los bosques es lo más arduo que nos resta para conseguir tantos bienes para nosotros, para nuestros hermanos y amigos. Y las comodidades de algún invierno merecen recordarle, perdón, las incomodidades de un invierno merecen recordarle siquiera a los veteranos argentinos ni a los infatigables milicianos de los campos de Buenos Aires. Compañeros, marchemos del sol, hacemos que el sol de la patria nos acompañe y las bendiciones del cielo nos esperan. Bueno, en esta campaña vuelven con muchas riquezas de vuelta a Buenos Aires. Dice, Rosas, hay una dominación, ¿no? En la expedición contra los indios vuelve esta idea, dominar los elementos naturales, el frío del río Negro, el invierno del río Negro. Liberar cautivos, busca la liberación de estos cristianos que pasaron la frontera india. La vida cómoda, para mejorar la vida. Nosotros queremos una mejora material. Tenemos que luchar para poder tener eso, ¿no? Y esta empresa es privada, no es desde el gobierno, además renuncia y se va tranquilamente a su expedición. Como les decía, bueno, dejo este libro, no porque no tenga ganas de leerlo, sino para dar un cierre a la charla con el libro de Adolfo Saldías. Esto me parece, vamos por partes, ¿no? Ahí podemos estar viendo el inicio de Rosas en 1825, con esta carta, esta idea, estas instrucciones para la mayordomo de estancia, el archivo americano de Angelis exaltando su figura. Y ahora vamos con la historia de la Confederación Argentina de Saldías, que habla del final. ¿Qué es lo que pasa? Hay un cierto quiebre entre las élites políticas argentinas, una pelea entre Buenos Aires y el litoral, en la que en 1851 Urquiza, el que va a derrocar a Rosas, se denomina el acto llamado el pronunciamiento de Urquiza, reasume la representación exterior de su provincia, porque ya habría directamente a enfrentarse a Rosas, es decir, bueno, yo ahora no reconozco tu autoridad como integradora de la Confederación Argentina, y yo voy a tratar a los otros estados como me plazca. Llega una alianza con efectivos paraguayos, sobre todo con el Imperio del Brasil y parte de Uruguay,
es formar un ejército que se llama el Ejército Grande para enfrentar a Rosas en lo que va a ser la batalla de Caseros. Es interesante también pensar en ese sentido que justamente justamente que habíamos tratado, creo, en la gran polémica nacional, el debate Alberdi y Sarmiento, que Sarmiento es panfletero del Ejército Grande y escribe: yo derroqué a Rosas con mis tipo, tirando y soltando ideas. Cuando Alberdi dice: no, fueron las bayonetas del ejército Grande, no fue tu actividad literaria. No es que vos le ganaste a Rosas escribiendo, ya lo había nombrado en el Facundo. Con respecto al Facundo, esto también me parece muy interesante y no lo traje de colación antes. El Facundo canta, arranca y dice: canto, digamos, como que invoca al fantasma de Facundo para llamarlo. Lo llama, ¿no? Oh, sombra terrible de Facundo, yo te invoco para que nos cuentes. Bueno, Facundo está muerto. En 1835 es asesinado por los hermanos Reina Fe, bueno, va en cargo de los hermanos Reina Fe, en Barranca Yaco, en Córdoba. ¿Por qué la diferencia? A Rosas se lo critica, se lo ataca, pero está vivo. No tienen que invocar a nadie. Facundo, en cambio, es invocado. Y como la vida de Rosas lo excedió un montón de tiempo más, también está presente esto. Por ahí no hay nadie que cante que vuelva, que siga su espíritu. El espíritu, si está la carne. Todavía. Me parecía interesante traerlo a colación. Más allá del recurso sarmientino de ir por Facundo, atravesar Facundo para, digamos, como Rosas como la fase más nefasta de la barbarie que encarna Facundo. Es importante también, a mi entender, es que la creación de Rosas tiene tanto más mérito Sarmiento que Rosas mismo. Atención a eso. Sarmiento lo dije como el interlocutor, digamos, toda la generación opositora a Rosas lo dije como interlocutor, como rival también. Pues Sarmiento le da este mito y da para reflexionar, digamos, como de alguna manera el planteo sarmientino, civilización barbarie, es el que plantea también las miradas favorables o negativas a las Rosas. Rosas es el gran tirano que Sarmiento combate, pero ¿y si no es tirano? ¿Y si es un invento, digamos, no lo estoy diciendo invento como carente de realidad, pero si es, digamos, de una visión particular de Sarmiento, nosotros universalizamos en la historia, nosotros pensamos que nuestra historia es lo que vio Sarmiento. Y puede ser de otra manera, digamos, puede ser haber muchos grises. De hecho, Saldías lo dice. Ojo, que acá hay unos grises. Que es muy interesante, dice, a mí me parece muy interesante que hay una idealización, voy con esto, ¿no? Primero voy con esto de la idealización. Una triple idealización de Rosas, dice, primero hay unas élites dirigentes, unas clases dirigentes que llevaron la guerra de independencia, murieron en ella. Luego aparecen dos formas, ¿no? Como una especie de burguesía acomodada en Buenos Aires, comerciantes que buscan tomar el poder, pero tampoco es muy digo, no les va muy bien, es Rivadavia. Rivadavia representa esa elite que no peleó, que es letrada, que es comerciante, pero en el momento de administrar el país, de gobernar, es un desastre. En cambio queda la campaña, aquellos gauchos que vuelven también del Martín Fierro, ¿no? Digo, vuelve la idea de gaucho, que los gauchos estaban presentes ahí, van aprendiendo otra cosa y van soltando también su propio conocimiento. Dice, la campaña, sobre todo, es hija de una sociedad nueva y revolucionaria. Y estamos en la juventud argentina, de nuestro país. Entonces hay cosas que vamos a ir aprendiendo. Dice, no, el gobierno de Rosas fue una expresión lógica de los elementos constitutivos de la sociedad nueva y revolucionaria en la que se desenvolvió. Rosas fue el representante genuino de una época que no se había sucedido todavía, que debían marcarse para las provincias argentinas, como se marca para el hombre de la época de su desarrollo, con los acertos y las ligerezas de la robustez de la juventud. Fue la encarnación viva de los sentimientos, de las ideas y de las aspiraciones de las campañas argentinas, que con él a la cabeza se impusieron por primera vez en el gobierno y en la política. La existencia del pueblo argentino, proclamado por la Revolución del año 10, contaba con 19 años cuando Rosas subió al mando. La civilización argentina apenas sí se habían extendido el límite de los estrechos de las ciudades. De estas exclusivamente, y no de otra parte, habían salido hombres que marcaron en el gobierno las 12 épocas anteriores, las clases ilustradas y los dirigentes que hicieron la revolución, y de las clases medianamente acomodadas que supieron aisladas a aquellos hombres,
que daba la mayoría de las campañas de Buenos Aires, sobre todo, que había visto cómo los caudillos de las más provincias se imponían a los hombres de la ciudad, y la mayoría se creyó con el mejor derecho de llevar representantes al gobierno. De vuelta, esta idea de que el hombre llano hay una expresión, una necesidad de verse representado en política. Bueno, para ir cerrando, Rosas es derrotado en Caseros, es aniquilado, bueno, no es aniquilado totalmente, pero empieza una serie de masacres en Buenos Aires con la llegada de Urquiza. Urquiza entra como un triunfador a caballo al centro de la ciudad. Lo que es interesante también, la crítica sarmientina es muy sagaz, muy inteligente, cuando dice que Rosas y Urquiza son lo mismo. Son los dos bárbaros que no tienen ganas de organizar el país. Por eso, cuando pasa, dice, usa el mismo caballo que Rosas. ¿Cómo usa el mismo caballo que Rosas? Le está dando pretexto a Sarmiento, digo, es interesante, ¿no? El pueblo de la ciudad de Buenos Aires es saqueada. Sorpresa y cuando pasa a Urquiza hay sorpresa y silencio en la población. Sorpresa, en el sentido de que nunca Buenos Aires había sido conquistada y había desfilado un ejército triunfador. Y es eso justamente. Y bueno, muchos escuchan gritos, chiflidos de los jóvenes, y sobre todo de una mujer que perdió a su marido, un capitán, le grita a Urquiza asesino, ¿no? Bueno, es esto, Rosas se ha despojado de sus bienes, se ve obligado a exiliarse y los busca reclamar. Con lo poco que le da el Estado, logra comprar, en comparación con sus bienes, logra comprar una propiedad en Southampton y muere allí en 1877. La idea justamente de esto, desde su muerte, es que él dice, estoy mejor que antes, porque se vuelve a ocupar del campo. Está bien que uno no puede comparar el campo inglés con el argentino, la extensión de terreno, pero bueno, tenía cierto dominio que era clave, que era preciso, vital, para una práctica. Y bueno, muere viejo, tranquilo en su lecho, pese a que muchos no hay serios debates si se le devuelve los bienes o no a Rosas. Y eso también participa Saldías, ¿no? Saldías lo que busca como historiador, y me parece muy interesante, es sentarse a ver, reflexionar sobre la figura de Rosas. Y también fue esto, pero también fue lo otro. Y en eso tenemos que sacar nuestras consecuencias. Perdón, nuestras consecuencias, nuestras reflexiones. No sé si ahí estamos con la hora, si alguno tiene preguntas, si está la gente del centro, está o Katia o Julia. Pero bueno, desde acá es más o menos la presentación, espero que se haya entendido bastante bien. Si alguno tiene dudas o ganas de compartir algo, es más que bienvenido. A mí siempre me encanta ese intercambio. Lo que sea, puede ser esto o de los temas que ustedes prefieren. Así que bueno, espero por ahí. Un mensaje a Julia. Sí. Ah, bueno, si alguno está ahí. Julia, ¿alguno está por ahí? No. No, si tienen alguna duda, por favor, tanto acá como en el Facebook, escríbanlas en el chat, o alguno si quiere usar la palabra también, es más que bienvenido. Eh, no hay ningún problema, de lo que sea, estamos abiertos a cualquier tipo de diálogo. Eh, no voy a entrar en el Facebook, se va a superponer lo que digo y se va a escuchar dos veces. Pues si alguno lo ve y quiere traer alguna duda, pregunta, estamos para eso. Ahí está, me marca Julia o Katy que está por ahí, pero si me podría decir si hay algún tipo de duda en el chat del Facebook, o no sé si también se transmite por YouTube, eh, con gusto le respondemos. O alguna duda también de la presentación, en serio, yo sé que están cansados, son las 8 de la noche en Moscú, calculo que hace frío, eh, y estamos terminando la semana, pero sí, en serio, si alguno, si no,
perdón, y también no molesta ninguna pregunta, ¿eh? No hay preguntas tontas, sino tontos que no preguntan, dice el dicho. Así que bueno, eh, estamos, estamos ahí a disposición. Bueno, Julia me dice que hay mala conexión, o Katia no sabría decirles cuál de las dos, pero que en Facebook no hay preguntas. Por acá, el nombre, Anastasia, Oxana, Víctor, Vika, Elena, Nadiella, perdón. Mi profesora en ruso se llamaba, tiene ese nombre también. Así que, bueno, esperamos a Julia, a Katia que nos diga qué hacer. Y estamos. Federico, hola, hola, estoy aquí. Pues Hola, como no Julia. tenemos preguntas, creo que podemos terminar, ¿no? Bueno, sí, sí. Bueno, Sí, entonces sí, agradecemos mucho y pues muchas gracias a todos los que asistieron hoy a esta conferencia, a esta charla y nos vemos en el mes próximo, ¿no? Muchísimas gracias a todo el mundo y hasta pronto. hasta pronto. Bueno, muchas gracias, Julia. Estamos en contacto. Y bueno, muy buen fin de semana y fin de semana de descanso. Un saludo a todos. Gracias, Perdón por gracias favor. igualmente.